pues vamos ya con el curso de trading y lo primero que quiero deciros, para que tengáis ya claro desde un principio, es que el trading es distinto, a mi modo de ver, de la inversión. La inversión es cuando nosotros compramos un activo con la intención de tenerlo por semanas, meses o años perfectamente. Bien. ¿En qué clase de activos aconsejo o yo personalmente invierto? Pues en activos que son mucho más volátiles, como son las criptomonedas o las acciones. Bien, ¿por qué? Porque si realmente me gusta una acción o una criptomoneda, no me importa que sean muy volátiles, porque en el largo plazo, si los fundamentales están ahí y yo consigo un buen precio de entrada, me va a dar dinero. Bien, o al menos esa es la convicción que yo tengo. En cambio, para hacer trading necesitamos, o yo lo diferencio, mejor dicho, de la inversión, porque para hacer trading usamos apalancamiento. Bien, el apalancamiento, para quien no lo sepa muy bien en qué consiste, es un arma de doble filo que disponemos de ella. En resumen, para que te hagas una idea, si tú tienes 100 dólares y te apalancas por 50, aunque tú estés poniendo 100 dólares realmente y tú arriesgues 100 dólares, esa operativa, esa operación de trade que tú estás abriendo, tiene un valor de 5.000 dólares. Porque esos 100 que tú has puesto los has apalancado por 50. Creo que se entiende y es sencillo, ¿no? Bueno, pues eso obviamente va a incrementar con creces el potencial de ganar dinero, pero también en la misma medida el riesgo de perder. Por lo tanto, es algo que hay que usar con el conocimiento de que conlleva un gran riesgo. Bien, no todo es de color oro. Mismamente, uno de los errores que yo cometí y que sé que muchos traders cometen, sobre todo al empezar, es que te sobreapalancas. Es decir, quieres ganar mucho dinero, quieres lograrlo cuanto antes y para eso coges y te apalancas por 50 o por 100 o barbaridades por el estilo. ¿Cuál es el resultado? Pues que posiblemente, por el mero hecho de estar usando un gran apalancamiento para empezar, tus decisiones no van a ser las correctas. Porque sabes en tu interior que ese apalancamiento representa un gran riesgo y que no estás haciendo una buena gestión del riesgo. Es decir, estás arriesgando mucho más dinero del que deberías estar arriesgando porque te estás sobreapalancando. Aparte, si te sobreapalancas, tu toma de decisiones basadas más ya por el miedo o la codicia no van a ser las correctas. En el trading las decisiones tienen que ser lo más neutrales y objetivas posibles. Por lo tanto, si tus decisiones son emocionales y eso en gran parte lo causa el apalancamiento, un sobreapalancamiento, mejor dicho, pues tienes la receta perfecta para fracasar. Por eso es importante saber lo que estamos haciendo, aplicar un buen riesgo, es decir, yo no arriesgaría nunca más de un 2% del dinero que tengas para hacer trading en una operación. Te lo repito porque quiero que quede muy claro. No arriesgues más de un 2% para una operación. Créeme que si empiezas a arriesgar más, es muy posible que te ocurra lo que comentaba hace un minuto. Bien. Así que, en activos altamente volátiles, como os decía, acciones, criptomonedas, personalmente me gusta más enfocarme en la inversión, bien, porque confío que cuando yo pongo mi dinero en una acción o criptomoneda, me he informado previamente lo suficiente como para entender que eso me conlleva un riesgo, lógicamente, pero también sé que me puede dar un gran beneficio holdeándolo, aguantando esa posición por un largo tiempo sin usar apalancamiento. Si metes apalancamiento en activos ya de por sí volátiles, más fácil aún que acabes cometiendo errores graves que te puedan llegar a costar tu portfolio, tu cartera de inversión. Bien, por lo tanto, para hacer trading yo me centraría en metales como el oro, en índices como el Nasdaq,
o el SP500, cualquier índice, o en materias primas como el crudo, el petróleo. Bien, este tipo de activos, a mi modo de ver, como te digo, es el curso de trading bajo mi experiencia y lo que yo he aprendido, estos son los mejores tipos de activos para hacer trading con apalancamiento: metales, índices y materias primas. Bien. Para los que me conozcáis de otros vídeos, que no sea de este cursillo, sabéis que la mayoría de mis vídeos son de criptomonedas. En esos vídeos yo hablo muchas veces de cuáles son las zonas donde yo añadiría más y todo este tipo de cosas, sobre todo con la intención de largo plazo. Bien. Por eso quiero que quede claro esa diferencia entre invertir y tradear con apalancamiento. Bien, yo lo diferencio de esa manera. Así que, una vez tenemos esto muy claro, vamos ya con lo que nos interesa, que es cómo podemos ser rentables tradeando, es decir, apalancándonos en este tipo de activos, en metales, índices o materias primas. Bueno, pues esto consiste en algo muy sencillo, que es cazar la tendencia. Si el precio la mayoría de días se está moviendo hacia arriba, ¿por qué tú ibas a buscar operaciones hacia la baja? No tiene sentido. Bien. Por lo tanto, vamos a centrarnos en seguir la tendencia por ese motivo tan sencillo. ¿Y cómo podemos averiguar y seguir la tendencia de una manera lo más objetiva posible? Y, como te digo, poniendo la probabilidad en la mayor medida posible a nuestro favor. Bien, pues vamos a hablar de eso. Ahora, la estrategia que os quiero comentar, que es posiblemente mi favorita, solo vamos a necesitar utilizar un indicador que es la media móvil de 200, esta línea de color rojo oscuro, marrón, granate, como la quieras llamar, que viene por aquí. Esto es la media móvil de 200. Y en resumen, este indicador lo que nos muestra es el promedio, el precio promedio de las últimas 200 velas. Este indicador para mí es muy clave, bastante importante, me encanta utilizarlo, porque digamos que es la casa del precio, es decir, es un nivel donde el precio siempre acaba volviendo tarde o temprano. Por lo tanto, para nosotros buscar operaciones donde queramos hacer trading y tener una gran ventaja a nuestro favor, necesitamos cazar operaciones a favor de la tendencia, y esa tendencia nos la va a dictar la media móvil de 200. Fijaros que la media móvil de 200 aquí, en todo este recorrido de aquí, está bastante plana, está prácticamente horizontal, como el mar, digamos, cuando está tranquilo, no hay apenas movimiento, y esto nos indica rango, es decir, el precio no tiene una dirección clara hacia la que se esté moviendo, aunque eso no significa que no podamos buscar operaciones cuando vemos una media móvil de 200 plana, es decir, que nos muestra un mercado en rango. Bien, recordad que es necesario que persigamos la tendencia, pero dentro de los rangos también hay pequeñas tendencias. Esto, fijaros que es un gráfico de días, y al final, aunque en el gráfico diario estemos en un rango, si nos vamos a gráficos de 5 minutos, 15 minutos, marcos temporales más pequeños, vamos a ver que lo que en gráfico diario se ve como un rango, intradía, en esos gráficos pequeños, por ejemplo, vámonos al de 15 minutos, mismamente, vamos a ver cómo aquí sí que hay tendencias que se van estableciendo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una clara tendencia bajista. Si nos vamos al Nasdaq, el índice tecnológico por excelencia, vemos que en el gráfico diario aquí sí tenemos una tendencia mucho más clara. A esto es a lo que me refiero, una tendencia alcista. Y fijaros la media móvil de 200 cómo sube en diagonal. No la tenemos plana, la tenemos en clara tendencia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el oro. La tenemos en una clara tendencia alcista. Bien. Por lo tanto, en este tipo de activos, en el caso del oro o el Nasdaq, como os estoy mostrando, no tiene sentido el buscar ventas. Cuando tenemos una tendencia tan clara como la actual, lo lógico es estar buscando compras. Si vas contra tendencia
un ejemplo muy bueno, una metáfora perfecta, es como si el mar te está arrastrando, te está metiendo mar adentro y tú nadas contracorriente. Nadar contracorriente sería lo mismo que en el mercado ir contra tendencia. En el 99%, por exagerar un poco, de los casos vas a palmarla. Va a salir mal, vas a acabar mal, digamos. Por lo tanto, tienes que ir a favor de la tendencia, tienes que ir a favor del oleaje, del mar, digamos. Bien, porque es ahí donde con mucha mayor facilidad vas a poder, digamos, cazar las extensiones del precio, estos movimientos que al final son, digamos, los que nos interesa perseguir, los que nos interesa estar dentro de ellos. Bien, porque, como os digo, si la mayoría de días el mercado está subiendo, pues evidentemente vamos a tener más probabilidad de acertar, de ser rentables, si vamos y buscamos entradas en esa misma dirección. Creo que es algo obvio, ¿no? Bueno, pues mucha gente no entiende un concepto tan básico y operan contra tendencia, muchas veces buscando un reverso de que, por ejemplo, este sea ya el máximo del mercado y desde aquí comencemos un mercado bajista y nos vayamos a niveles ridículos. Y la gente tiene la fe de que cuando él está poniendo la operación, en ese momento el mercado ha decidido ya darse la vuelta. Pues no tiene por qué. Bien, hay estrategias para operar contra tendencia, no digo que estén mal, pero si lo podemos simplificar y lo podemos hacer más fácil y, como te digo, te vuelvo a lo mismo, si podemos tener con mayor facilidad la probabilidad a nuestro favor, ¿para qué vas a operar contra tendencia? Si es tan sencillo como perseguir la tendencia y buscar entradas a favor de la tendencia. Bien. ¿Cómo busco yo entradas a favor de la tendencia? Bueno, para buscar entradas a favor de la tendencia, es decir, por ejemplo, ya que estamos aquí en el gráfico del oro y queremos buscar compras, las entradas idóneas, bien, las vamos a buscar en gráficos de 5 minutos o 15 minutos, en marcos temporales más pequeños. Una vez hemos visto el diario, vamos a tener siempre presente el gráfico diario para que simplemente la media de 200 nos indique hacia dónde se está moviendo el mercado, cuál es la tendencia, la vamos a ver de forma objetiva con la media de 200, como te digo, si la media de 200 está inclinada hacia arriba de esta manera, pues no hay ninguna duda de que la tendencia es alcista. No tienes nada más que mirar ni observar. Esto ya te está diciendo todo. Esto ya te está confirmando que estamos en tendencia alcista. Bien. Por lo tanto, una vez eso está claro, lo siguiente que debes de saber es que, como te digo, la media de 200 es la casa del precio y cuanto más cerca sea tu entrada de la media de 200, mejor. Bien, por ejemplo, las entradas que por aquí estaba dando el oro, fijaros que aquí ya la media de 200 estaba inclinándose hacia arriba y el precio estaba prácticamente pegado a ella, eran las mejores entradas antes de que el gráfico estallase hacia arriba. Bien, eso no significa que aunque el precio esté algo alejado de la media de 200, no podamos seguir buscando compras. Podemos seguir buscando compras. Pero, como te estoy diciendo, la probabilidad de estar en lo cierto será mayor si coges la entrada, si coges el precio cercano a la media de 200. Bien, por lo tanto, eso es algo muy, muy, muy importante. Eso es básico en la estrategia. Número 1, perseguir la tendencia. Y número 2, entrar lo más cercano posible a la media de 200. El tercer punto, y que también quiero que quede muy claro, porque tú veas el precio en la media de 200, eso no significa que debas entrar automáticamente. Bien, debes aplicar unos filtros que podríamos llamar. ¿Cuáles son esos filtros para saber cuándo sí y cuándo no? Bien, como te digo, una vez hemos visto el diario para tener claro hacia dónde queremos operar, nos vamos a un gráfico más pequeñito, como comentamos, uno de 5 minutos, 15 minutos. Vamos al de 15 en el caso del oro. Ahí lo tenemos. Y ajustamos el gráfico. Y perfecto. Ahí está. Aquí en el gráfico de 15 minutos lo que vamos a hacer es buscar lo que yo llamo velas de poder. Hay gente que lo llama velas elefante.
En resumen, es dinero institucional. Son velas de un gran tamaño, velas que destacan respecto a las otras que ves en el gráfico, en la pantalla. Y como te digo, eso representa que está entrando gran cantidad de dinero. En este caso, en una vela de solo 15 minutos, en un periodo de 15 minutos, digamos que estaría entrando dinero fuerte. Y eso nos va a dar la confirmación de que es ahí cuando nosotros vamos a querer entrar. Por ejemplo, en este gráfico, el gráfico del oro, como os decía, la tendencia en gráfico diario es alcista, pues vamos a buscar compras. Y lo que tenemos que hacer es buscar velas verdes de gran tamaño. ¿Y cuál es la vela verde que aquí, por ejemplo, más os llama la atención? A mí es esta de aquí. Esta vela verde de aquí, si cogemos la regla y pillamos desde el mínimo hasta el máximo de ella, vemos que el oro en 15 minutos subió un 0,74%, lo cual es un movimiento muy potente para el oro. Nos indica que aquí está entrando dinero potente, digamos. Bien, por lo tanto, eso es lo primero que necesitamos ver en gráficos pequeños. Una vela poderosa. Bien, esa vela debe surgir en uno de los 3 espacios de tiempo idóneos. Y esos 3 espacios de tiempo son en la apertura del mercado de Londres, en la apertura del mercado americano, que además coincide con el cierre de Londres, cuando Londres cierra, empieza a abrir América, digamos, y luego también en el cierre del mercado americano. En esos 3 momentos del día es cuando vamos a estar prestando atención para ver que surja una de estas velas, una vela grande. Bien, por lo tanto, de esta manera ya descartamos de las 24 horas que lógicamente tiene un día, ya descartamos pues fácilmente 20, 21 horas en las cuales no nos va a interesar mirar el gráfico. Bien, una vez cazamos, vemos que surge una de estas velas en uno de esos 3 periodos de tiempo, vamos a buscar el retroceso al 50% de la vela. Sacamos el retroceso Fibonacci, trazamos desde el mínimo hasta el máximo de dicha vela y cuando el precio llega al 50%, vamos a ampliarlo para que se vea un poco mejor. Ahí lo tenemos. Cuando el precio llega al 50% de la vela, en este punto, aquí en 2.866 dólares, la onza de oro, ahí es cuando nosotros vamos a entrar, ¿vale? Eso es muy sencillo, muy objetivo y hasta el momento creo que no he dicho nada o muy poquita cosa que sea subjetivo de interpretación. Son todo cosas muy básicas, creo, hasta el momento. Y espero que se esté entendiendo bien y que estés tomando notas de lo que te estoy comentando. Si te quedas con la duda de algo, pues vuelve atrás en el vídeo, lo puedes ver tantas veces como quieras, obviamente, y ve tomando apuntes. Sobre todo, si no llevas mucho, habrá conceptos o palabras que diga que, pues, obviamente te cueste más retenerlos que alguien que ya ha estado escuchando estos términos o parecidos previamente. Sobre todo los más nuevos, anotad mucho para luego saber cómo poner en práctica lo que os estoy contando. Antes de que os volváis locos, os digo también que la apertura de Londres, la apertura del mercado americano y el cierre americano, pues también va a depender lógicamente de en qué país vivas y de tu marco horario. Bien, aquí en España, por ejemplo, durante 2 veces al año se adelanta o se atrasa la hora. Y eso, pues, obviamente también va a afectar a qué hora vas a estar mirando el mercado. Para la gente que somos de España, por ejemplo. O si eres de Sudamérica y tienes otro marco horario, pues también, obviamente, no vas a estar mirando el mercado a la misma hora que lo harías si estuvieras aquí en España o en otro marco horario. Es muy lógico, ¿no? Quiero dejar todo lo más claro posible. Para saber a qué hora abre Londres, para saber a qué hora abre América y para saber a qué hora cierra América, pues es tan sencillo como que lo busques en Google. Bien, así no te vas a equivocar y lo vas a poder adaptar a tu marco horario. Bien, por lo tanto, eso te lo dejo como deberes
para que, como tarea, para que lo hagas por tu cuenta. Te lleva literalmente 2 minutos buscar eso en Google, a qué hora abre Londres, a qué hora abre América y a qué hora cierra América, para poder saber con tu marco horario cuándo tienes que estar pendiente del gráfico. Bien, como te digo, cuando veas una vela potente en esos marcos horarios, esperas al retroceso del 50% de la misma, de dicha vela, y en el 50% es cuando vas a querer abrir la operación. Bien, la operación, mira, para mostraroslo, voy a ponerlo donde estaba, aquí. El 50% era esta parte de aquí en concreto, y esto, lo que vamos a hacer es poner el stop loss debajo de la vela que nos ha dado la entrada. Muy sencillo, muy objetivo, no hay nada que pensar. El stop loss debajo de la vela de entrada. Y el take profit, lo verde, digamos, el objetivo que tenemos para sacar rentabilidad con la operación, como mínimo vamos a ponerlo 2 veces del tamaño del stop loss. Bien, no tiene sentido para mí, al menos para mi gusto, buscar operaciones en las que el beneficio no represente al menos 2 veces el riesgo que estamos poniendo. Es decir, si tú arriesgas $100, vamos a ir a buscar por lo menos ganar $200, para que sin necesidad de estar siempre en lo cierto o ni siquiera la mitad de las veces, incluso así podamos ser rentables con una buena gestión del riesgo. Eso es algo sumamente importante, pero con lo que quiero que te quedes sobre todo, que ahora estamos hablando de la estrategia, es con que en el gráfico diario debes ver hacia dónde está apuntando la media de 200, y luego en gráficos más pequeños de 5 minutos, 15 minutos, cuando veas una vela grande dentro del horario potente que te acabo de decir, de uno de los 3 horarios, en el 50% de esa vela, de la vela que te ha dado la entrada, que te va a dar la entrada, ahí es donde vas a meter exactamente la entrada, en ese 50%. Stop loss por debajo de la vela que te da la entrada y beneficio 2 veces por encima del riesgo. Creo que se entiende fácil y que no da lugar apenas a margen de dudas. Bien, vámonos al gráfico del Nasdaq para buscar otro ejemplo. Y recordad que aquí también la tendencia en el gráfico diario, la media de 200, lo que usamos para guiarnos, nos estaba indicando que la tendencia diaria es alcista. ¿Bien? Siempre nos vamos a guiar por cuál es la tendencia diaria según la media móvil de 200. Bien, una vez estamos aquí en el gráfico de 15 minutos, vamos a repetir lo mismo. Vamos a buscar cuál es la vela más potente, una vela que nos llame realmente la atención dentro de ese horario del que hablamos. Vale, ¿y qué es lo que ocurre con este gráfico? Aquí, por ejemplo, no hay ninguna vela verde, es decir, una vela alcista, porque estamos buscando compras, que nos llame realmente la atención. Es decir, no habría una entrada aquí con la estrategia que estamos aplicando. Bien, y eso es algo que va a ocurrir en muchas ocasiones. No hay que forzar las entradas. Si el mercado no está dando una entrada, pues no la está dando y punto. Y es tan sencillo como mismamente pues irnos a otro activo. Por ejemplo, en el oro vimos que esta semana sí hubo esa buena entrada. O simplemente esperar, seguir esperando. Si, por ejemplo, solo tradeas el Nasdaq y no te está dando entrada, pues no fuerces la operación. Bien, espera y eventualmente se cumplirán las reglas sencillitas que te acabo de contar y podrás aplicar la entrada sin problema. Como te digo, la estrategia que te estoy contando no funciona al 100%, no existe el 100%, te lo decía al principio. Son probabilidades. La estrategia que te he comentado en este vídeo es muy fácil, muy objetiva de seguir, de muy poquita interpretación, apenas hay subjetividad. Y como te digo, tener reglas lo más matemáticas posibles y mantenerte lo menos emocional posible es lo que te va a permitir lograr esa rentabilidad sostenida en el tiempo, que es al final de lo que se trata esto, ¿no? Quería también, volviendo al gráfico del crudo, del petróleo, el cual en el gráfico diario de aquí veíamos que estamos en rango, la media de móvil de 200 está en rango, pues aquí
evidentemente buscar operaciones se pueden buscar, pero van a ser de menor probabilidad. Por ejemplo, vemos que aunque estemos dentro de un rango, bien, porque es algo claro que hemos comentado, en los últimos días, semanas, vemos que el precio del crudo del petróleo ha estado en tendencia bajista. Dentro de lo que es el rango, vemos que recientemente ha estado en una pequeña tendencia bajista, podríamos decir, ¿no? Y si nos vamos pues al gráfico de 15 minutos, vemos que esta vela de aquí es la primera que llama la atención, es la más grande, digamos. Es una vela bajista muy clara, muy potente, y que perfectamente sería una entrada, bien, cuando el precio retrocede por aquí más o menos a su 50% del tamaño de esta vela, aquí estaría más o menos su mitad, pues ahí estaríamos estableciendo una entrada, según lo que acabamos de ver. Es decir, entraríamos en corto en esta zona de aquí más o menos, stop loss encima de la vela. Recordad que la vela que nos da la entrada, su máximo o mínimo, depende si entramos en largo o en corto, va a ser nuestro stop loss, y nuestro take profit va a ser siempre, pues como te decía antes, de por lo menos 2 veces lo que arriesgamos. Y en este caso, la operación sería perdedora. Como podéis ver aquí nos habría sacado el stop loss. Por eso te digo que no existe estrategia que sea 100% garantía de ganar. Y no pienses tampoco que si complicas la estrategia o usas una estrategia más compleja, más enrevesada o que requiera más subjetividad, te va a dar mejor rendimiento. Porque no existen, como te digo, fórmulas perfectas, no me canso de repetirlo. No existe la perfección en el trading. Manténlo lo más simple posible. Esta estrategia es simple, funciona, es rentable, porque cuando ganamos el doble de lo que arriesgamos, y en una gran cantidad, en un gran porcentaje de veces, mejor dicho, se gana. Bien. Pero quiero que tengas claro estos ejemplos. Un ejemplo de que hubiera funcionado, que nos hubiera dado beneficio. Un ejemplo donde no hay entrada, donde no hay nada que hacer. Y un ejemplo donde pues habríamos perdido la operación. Bien, pues para que veáis un poquito que cada situación y que puede ocurrir cualquier planteamiento al final. Ahora bien, vamos a hablar, una vez ya os he explicado la estrategia, como te digo, súper sencilla, y espero que no te haya quedado ninguna duda de cómo aplicarlo. Vamos a hablar un poco de la importancia de la psicología en el trading. Como te digo, si no el 99%, una grandísima, grandísima, grandísima parte de ser rentable en el trading es la psicología. Es decir, es ser capaz de seguir un plan, de tener la disciplina, de aplicar cada día las reglas que te has impuesto. Puede ser con la estrategia que yo te he comentado en este vídeo, o cualquier otra estrategia que tú desarrolles o veas en cualquier otro lado. Al final, si no tienes la frialdad, la disciplina de aplicarlo todos los días por igual, sin que un día arriesgues de más, un día te saltes las normas y busques entradas donde no hay, al final todo ese tipo de cosas, si las coges como hábito, las empiezas a realizar, ser rentable va a ser prácticamente imposible. Bien, y es ahí donde la grandísima, grandísima mayoría de la gente que empieza en el trading o lo ha probado, es donde pincha, donde fracasan. No tanto porque no tengan una estrategia ganadora, sino porque su psicología no es ganadora. Bien, creo que para esto es muy importante, al igual que en casi cualquier disciplina, que alguien pueda llegar a tener éxito, que el resto de tu vida, tu estilo de vida, acompañe de forma exitosa. Es decir, si tú tienes una buena alimentación, si tienes el hábito de hacer deporte y descansar bien, los 3 pilares fundamentales, digamos, de la salud, pues es mucho más fácil que tu psicología esté en el punto correcto para ser un trader rentable. Si tú descuidas tu vida personal, tu salud, ¿cómo piensas que vas a ser capaz de a lo largo del tiempo seguir un plan para ganar dinero y ser rentable en el trading si ni siquiera eres capaz de hacerlo por tu físico, por tu salud, tu mente? Es algo que no es viable, no tiene coherencia. Por eso es muy importante
cuidar todos los aspectos, no solo el trading, sino te va a acabar fallando muy posiblemente la psicología o cualquiera de estos puntos de los que estamos hablando. Y como te digo, es ahí donde la grandísima mayoría de gente falla y acaba rindiéndose en el trading o no llega a ser rentable nunca. Bien, si veis los traders más exitosos o los que más, digamos, más prestigio, más fama han desarrollado, muchos de ellos, o todos ellos, tienen estilos de vida que acompañan el llegar a ser rentable. Es decir, tienen buenos hábitos, en resumen. Bien, creo que es algo sumamente importante y que muy pocas veces se habla de ello. Y luego también, ya no solo el tema de hábitos, sino también la responsabilidad de tu capital. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos metiendo operaciones, sea esta o la que sea que hayas buscado, no deberías arriesgar más de un 2% de tu capital. Si estás arriesgando más de un 2% de tu capital, imagínate que tienes $1000 para hacer trading, pues no deberías de arriesgar más de $20 en un trade, el 2%. Bien, si arriesgas más, es muy posible que te empiece a fallar el tema de la mentalidad, porque cuanto más porcentaje de tu dinero arriesgues, tú sabes en el fondo que no estás actuando bien o que si esa operación te sale mal, va a implicar que recuperarte de ella va a ser complicado, es decir, volver a recuperar esa cantidad va a ser complicado, o te va a suponer mucho tiempo, y aquí ya estamos añadiendo factores emocionales y psicológicos, digamos, que como te digo, te van a destrozar la rentabilidad por completo. Por eso, una buena gestión de riesgo, no más de un 2% de tu capital en cada operación, te va a ayudar a estar tranquilo y a estar dispuesto a aceptar pérdidas, como por ejemplo esta operación, porque las pérdidas no es algo negativo, no puedes ver las pérdidas como algo negativo, es parte del juego. Es imposible no tener operaciones perdedoras. Se trata de ser rentable, no de ser perfecto. No existe la perfección en el trading. Te lo he repetido 200 veces en el vídeo y lo seguiré repitiendo porque si no sé que mucha gente no se le queda. Y ya para ir terminando el vídeo y resumir un poquito todo lo que hemos hablado, en resumen consiste en tener una estrategia sencilla. Para eso nos vamos al gráfico diario para ver qué tendencia nos está diciendo la media de 200, si está plana y estamos en un rango donde hay mini tendencias, que no van a ser de tan alta probabilidad las operaciones que busquemos, porque, como te repito, estamos en rango, la tendencia no está claramente definida. Por lo tanto, las operaciones que de aquí saques no van a ser tan exitosas en número, en porcentaje, como las operaciones que puedes sacar en un gráfico donde la tendencia del gráfico diario y la media de 200 está claramente dirigiéndose hacia un sentido, hacia arriba o hacia abajo, como es en el caso del Nasdaq o del oro ahora mismo, que son los que hemos visto como ejemplos de lo que es una tendencia. Aquí tenemos el gráfico diario, que tardaba en cargar, aquí lo tenemos. A esto me refiero, bien, una media de 200 bien diagonal, con su tendencia bien establecida, eso es para mí lo perfecto. Una vez tenemos esa tendencia, os repito, nos vamos al gráfico de 15 minutos y buscamos una vela que nos llame la atención, una vela de gran tamaño, que su tamaño sea superior al promedio de las velas y dentro de uno de los horarios clave, que es cuando los fondos de inversión, los traders importantes y el dinero fuerte, digamos, se empieza a mover. Es ahí donde tú quieres detectar dónde se están posicionando ellos para unirte en el mismo movimiento. Bien, como te digo, cuando veas esa gran vela, la vela que te va a dar la entrada, cuando el precio retrocede al 50% de la vela, que no siempre te va a dar ese retroceso, pero es lo óptimo para que no te quede un stop loss demasiado grande. Vamos al ejemplo de antes para que lo veáis claro. Si muchas veces no te va a dar ese 50% de retroceso, pero imagínate que tú entras aquí cuando la vela cierra. Tu stop loss es mucho más grande y por lo tanto el beneficio que tienes que ir a buscar también va a tener que ser mucho mayor. En este caso, hubieras ganado la operación igualmente, del mismo modo hubiera sido una operación exitosa,
Pero, bajo mi experiencia, te puedo decir que si esperas ese retroceso del 50%, tu stop loss va a ser muy pequeñito, va a ser mucho más pequeño, y el profit también, por lo tanto, no va a tener que ser tan ambicioso. Aquí ya tenemos el mismo ratio, aquí ya estás ganando el doble de lo que arriesgas. Bien, por eso te recomiendo que esperes siempre a ese retroceso a la mitad de la vela que te va a dar la entrada. Y si el retroceso no ocurre y el precio se empieza a ir sin ti, no pasa nada. El mercado abre de lunes a viernes siempre, salvo festivos, obviamente. Y vas a tener más oportunidades. No es o tomas esa operación o jamás serás buen trader. Bien, también tienes que tener esa visión a medio y largo plazo. Y eso también te va a ayudar a tener esa frialdad y a eliminar la codicia y el miedo. La codicia y el miedo son los dos peores enemigos del trader. Bien. Por lo tanto, teniendo clara la estrategia, teniendo clara que los hábitos que tienes en tu estilo de vida también van a dictaminar qué tan exitoso eres en el trading, está muy correlacionado, creedme. Si estás aplicando bien esos pasos o estás empezando a tener disciplina en esos pasos, te aseguro que te irá muy bien. Sobre todo, practica mucho. Si eres nuevo y no tienes experiencia o muy poquita experiencia, practica mucho. No tanto con cuentas demo. Yo no soy partidario de usar cuentas demo, es decir, con dinero falso, porque no te da la misma experiencia. Soy partidario de que se practique con dinero real para que si pierdes te duela de verdad, pero con cantidades pequeñas. Obviamente, si tú estás pensando en tradear o crear una cuenta de trading con $1000, por ejemplo, o $10.000, la cantidad que sea, no la crees con esa cantidad de primeras. Crea una cuenta de trading con $10, con $50, $100 como mucho, una cantidad que si la pierdes, o para practicar con ella, si la pierdes, no te vaya a doler o no vayas a perder esa herramienta, que al final es el dinero. El capital es la herramienta del trader. Si lo pierdes, tienes que volver a ahorrarlo o ganar ese dinero para poder dedicarte a esto o poder empezar en esto, digamos. Por eso soy partidario de utilizar cuentas reales con cantidades muy pequeñitas cuando estás empezando en el trading o cuando llevas muy poquito. Eso es lo que, bajo mi opinión, te va a dar el pilotaje, el rodaje, la experiencia para ir cada vez operando con más dinero y que tu psicología no se vuelva loca. Bien, como te digo, es importantísimo cuidar todos los factores que influyen en tu trading. Si descuidas uno de ellos, créeme, por algo es así la estadística de que el 90-95% de la gente que hace trading pierde dinero. No es por nada, es por algo. Bien, por lo tanto, todo eso debes cuidarlo al máximo. Creo que no se me olvida deciros nada más. Me encantaría leeros en los comentarios si os ha quedado cualquier duda o las críticas positivas o negativas que le veas al vídeo, y os contesto, como siempre os digo, a la mayor brevedad posible. Para los que ya conocierais el canal, os agradezco la confianza de que estéis viendo también un nuevo vídeo, un poquito fuera de lo habitual del mundo cripto, que como os digo es lo que suelo subir. Y para los que seáis nuevos y no me conocierais previamente, si os gusta este contenido o principalmente las criptomonedas o os interesan, pues te sugiero que te suscribas para no perderte nada. Bien, es completamente gratis y el algoritmo de YouTube me lo agradece mucho. Funciona de esa manera. Cuanto más interactúes con un vídeo o con un canal, pues más ayudas al creador de contenido, en este caso yo. Bien. Así que nada más, no te robo más tiempo. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado realmente. Le he dedicado cariño a este vídeo y tiempo. Y nada más, nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.